Cardiff, la capital de Gales, es conocida por su historia celta, sus castillos y sus leyendas. Pero hay una historia que susurra entre sus calles húmedas, una historia que no aparece en los folletos turísticos, la de una criatura con forma humana y alma de bestia. Durante años, testigos hablaron de una figura enorme, peluda, con ojos brillantes y garras afiladas. Se movía en la oscuridad, cruzando parques, callejones y bosques a las afueras de la ciudad. No dejaba rastro, salvo el miedo. El caso fue bautizado como el del hombre lobo de Cardiff, y aunque los archivos oficiales no lo reconozcan, su leyenda ha crecido con cada década. ¿Era una persona enferma, un depredador disfrazado, o algo más antiguo y olvidado? Lo cierto es que, bajo la luna llena, algo se movía entre los árboles, y quienes lo vieron, jamás lo olvidaron. Las primeras menciones datan del siglo XIX, cuando algunos pastores afirmaban haber visto una figura monstruosa en los valles cercanos. Decían que caminaba erguida, pero que sus extremidades no eran humanas. Hablaban de aullidos desgarradores que no pertenecían a ningún lobo conocido. Durante la década de 1900, varios informes policiales recogieron testimonios de personas atacadas o perseguidas en las afueras. En la mayoría de los casos, los relatos coincidían en un detalle: la mirada, una mirada intensa, animal, que paralizaba. En los archivos de un hospital cercano, se conservan notas de pacientes que afirmaban haber sido atacados por una criatura que no era hombre ni bestia. Las autoridades lo atribuían a delirio, pero los médicos, en privado, no siempre estaban seguros. Los relatos se esparcieron como una niebla. Nadie tenía pruebas, pero todos conocían a alguien que aseguraba haberlo visto. En varias ocasiones, se encontraron huellas extrañas cerca de zonas boscosas. Eran grandes, profundas, con una forma que no coincidía con la de ningún animal de la región. A veces parecían de lobo, otras, casi humanas, siempre erráticas. Un equipo de cazadores intentó seguirlas en 1935. Uno de ellos desapareció durante 2 días. Cuando regresó, no hablaba, no comía, solo murmuraba palabras en galés antiguo y tenía marcas de garras en el pecho. Su historia fue silenciada rápidamente. En 1962, un excursionista grabó un sonido agudo y prolongado durante una caminata nocturna. Años después, expertos lo compararon con aullidos de lobos. Pero no hubo coincidencia exacta. Aquel sonido no era animal, pero tampoco era humano. Los rastros no conducían a una guarida. No había madriguera, ni nido, solo senderos que se perdían en la niebla, como si el propio bosque se tragara a la criatura. Uno de los testimonios más citados es el de Margaret Lewis, una bibliotecaria de Cardiff que en 1974 afirmó haber visto una figura peluda, con hocico largo y garras, caminando a 2 patas en el parque de Butte. La mujer no buscó fama, de hecho, se negó a aparecer en televisión, pero su historia fue recogida por varios investigadores del misterio. Margaret describía un olor penetrante, mezcla de tierra y carne, y un grito que no era de este mundo. Otros testigos, con menos notoriedad, han contado experiencias similares. Un conductor de autobús vio una sombra cruzar la carretera a una velocidad imposible. Un grupo de adolescentes escuchó gruñidos en un túnel abandonado. Un guardabosques juró que algo lo siguió durante kilómetros sin dejar huella. Las autoridades siempre encontraron una forma de cerrar los casos para evitar la histeria colectiva, pero los archivos extraoficiales crecían con cada luna llena. Algunos investigadores intentaron darle una explicación biológica al fenómeno. Hablaron de hipertricosis, una enfermedad que provoca crecimiento excesivo de pelo, o de licantropía clínica, un trastorno mental que hace que la persona crea que es un lobo. Otros hablaron de sectas, de rituales paganos heredados de la tradición celta, de hombres que vestían pieles y se alimentaban de miedo para dominar a su comunidad. Las teorías se multiplicaban, pero ninguna convencía del todo. En 1989, un antropólogo galés propuso una idea perturbadora: que el mito del hombre lobo era una memoria ancestral, un recuerdo genético de antiguos depredadores, criaturas reales que alguna vez habitaron nuestros bosques.
y cuya imagen quedó incrustada en nuestra psique. La ciencia no podía explicarlo todo, pero tampoco podía negarlo sin mirar al bosque. El folclore galés está lleno de criaturas que cambian de forma, de bestias que viven entre los hombres. El GWYLLGI, un perro espectral gigante, es uno de ellos. Se dice que sus ojos rojos anuncian la muerte, que camina solo bajo la luna. Las leyendas orales transmitidas en pequeños pueblos hablaban de pastores desaparecidos, de caminantes que encontraban huellas a su alrededor sin haber oído pasos, de familias que colocaban amuletos de hierro en sus puertas para alejar a los cambiantes. Cardiff, aunque moderna, no ha olvidado del todo estas historias. Las calles más antiguas aún conservan símbolos tallados en las piedras, y algunos ancianos se persignan al oír aullidos en la noche. El hombre lobo no es solo un mito, es una presencia, un eco de un miedo primitivo que aún vive bajo la piel civilizada. En 1996, se registró una oleada de incidentes violentos en los suburbios de Cardiff. Animales domésticos desaparecían, se hallaron cuerpos con heridas irregulares, y varias personas afirmaron haber visto una figura peluda correr entre los árboles. La policía lo atribuyó a perros salvajes, pero nunca encontraron a los supuestos animales, ni siquiera una madriguera. Un oficial retirado admitió años después que nunca vio heridas como esas en toda su carrera. Una de las víctimas sobrevivió, describió haber sido atacado por algo que olía a óxido y humedad, que rugía como un motor ahogado, que lo dejó con cicatrices que los médicos no supieron explicar. Esa noche quedó grabada en la memoria colectiva, y aunque fue olvidada en los medios, en Cardiff todavía se habla de ella en voz baja. Susurros escondidos, leyendas que se transmiten de generación en generación, ajenas a las versiones oficiales. Los archivos oficiales son escasos, los informes se pierden, los testigos se contradicen, las pruebas desaparecen. La ciudad parece querer enterrar el caso bajo su asfalto moderno. Algunos investigadores han denunciado obstrucción, fotografías extraviadas, grabaciones que desaparecen, testigos presionados para desdecirse, incluso periodistas que abandonaron reportajes sin explicación. Hay quienes creen que el gobierno galés sabe más de lo que admite, que hay una fuerza que protege a la criatura, o que teme lo que su revelación podría significar para la sociedad. Porque si una bestia camina entre nosotros, ¿qué más podría estar escondido? ¿Qué es el hombre lobo de Cardiff? ¿Un experimento fallido? ¿Un símbolo del miedo colectivo? ¿Un espíritu ancestral que recorre aún la ciudad? Tal vez sea todo eso a la vez, o tal vez sea algo que simplemente escapa a nuestra comprensión. Algunos expertos creen que no es una criatura aislada, que otras ciudades guardan secretos parecidos pero nadie se atreve a sacarlo a la luz, que los hombres lobo no son una ficción sino una manifestación real, una manifestación de nuestro miedo más antiguo, el miedo a nosotros mismos, a lo que podemos llegar a ser cuando se apaga la luz, a la parte salvaje que intentamos enterrar con leyes, templos y ciencia. Tal vez el hombre lobo no viene del bosque, sino de lo más profundo de nuestra alma, de los miedos más arraigados en el fondo de nuestro corazón, los que nos hacen temblar y escondernos. Hoy, Cardiff sigue creciendo, los edificios de vidrio se alzan, el metro vibra bajo tierra, y los jóvenes beben en las calles sin preocuparse por las sombras. Pero el aullido, dicen algunos, aún se escucha. Los bosques que rodean la ciudad no han desaparecido, las calles antiguas siguen ahí, y hay noches en que la niebla se espesa más de lo normal. No hay luna, no hay viento, solo un silencio denso que parece observar, que parece acechar a los desprevenidos como si de una antigua fiera se tratara. Los investigadores del misterio aún acuden, caminan por los parques, revisan archivos, entrevistan a testigos, y aunque nunca encuentran pruebas fidedignas de la existencia real de la bestia, tampoco encuentran paz, porque Cardiff guarda un secreto, uno peludo, afilado y antiguo, y mientras haya noche, habrá algo esperando, oculto en la oscuridad, a la espera de una nueva presa, algo que no necesita ser visto para ser temido. Has cruzado el umbral silente, permanece atento al aullido que atraviesa los siglos, porque hay bestias que no viven en cuentos, sino entre nosotros.
Suscríbete y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.